acompañando siempre a los grandes artistas con la calidad humana de siempre. ¿Querés comprar bueno y barato? Supermercado Marc te espera en Rondó 2956. Tenemos variedad de galletitas, fiambrería, artículos de limpieza, todo lo que necesitas para tu casa. Supermercado Marc te espera de lunes a sábados de 9 a 14 y de 16 a 21 horas. Feriados de 9 y 30 a 14 y de 16:30 a 21 horas. Y los domingos de 9 y 30 a 14 horas. Tenés todos los medios de pago. Vení al Supermercado Marc y no te vas a arrepentir. Constructora inmobiliaria Mario Mingrone, con 80 edificios en la zona. Mario Mingrone, Avenida Almafuerte 826, número de teléfono 4911-3833 y 2063. Mario Mingrone. Fin de espacio publicitario. ¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso, administrativo y tributario de la ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUSBAIRES, Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Radio Parque Patricios, programación 2025. Todos los días de 0 a 3, empezá el día con rock nacional del siglo pasado. Los mejores intérpretes de los comienzos del rock en castellano. De 3 a 8, trovadores. Toda la música de nuestros cantautores mostrando su visión del mundo y de la historia. De 8 a 9, instrumentales. Solo música. Nada de palabras. De 9 a 14, todo tango. Tangos de hoy, desde los discos de pasta hasta Spotify. De 14 a 19, la música de nuestra patria se escucha en Radio Parque Patricios. De 19 a 21, éxitos del Brasil, los mejores temas de nuestro país hermano. De 21 a 24, todos los grandes temas de la música internacional. Escuchá la música que más te gusta. Radio Parque Patricios. Radio Parque Patricios, al sur de la ciudad. Radio Parque Patricios. Nueva temporada, nuevas canciones, nuevos programas y los tradicionales de siempre. Radio Parque Patricios. Nueva plataforma, el mejor sonido, una imagen impecable y la mejor tecnología. Radio Parque Patricios, al sur de la ciudad. Radio Parque Patricios. Comunicate con nosotros. Envíanos un WhatsApp 11 4185 7444. Escuchanos o miranos en vivo. Radio Parque Patricios. Radio Parque Patricios, al sur de la ciudad. Radio Parque Patricios, al sur de la ciudad. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Todas las mañanas con el café me viene a despertar. Muy buenas a todos los oyentes, bienvenidos a otro programa de la Radio Luján. Estamos en la sección Mates con Quinto de Economía y los invitamos a ponerse cómodos y prepararse un mate o un té o lo que a ustedes les guste más para escuchar nuestra transmisión. Les quería recordar a todos que esta es nuestra primera vez en la radio, pero en el estudio.
porque una vez tuvimos que grabar de un Jueves Santo el programa en la escuela, y bueno, esto es muy, muy imponente. Bueno, ¿cómo se sienten acá? ¿Cómo están? Y bueno, yo para serles sincero, extraño un poco el tema de estar en la biblioteca. Es como que ahí nos podíamos mandar muchos errores y total volvíamos a grabar. Pero acá el tema de estar en vivo es, bueno, toda una experiencia, ¿no? Pero algo que tengo que destacar es que es muy profesional todo el tema del equipo que hay acá. Es buenísimo, ¿no? Sí, es verdad. Se nota mucho el cambio de haberlo grabado en la escuela o que grabarlo acá en un estudio. Afortunadamente tuvimos un espacio en la biblioteca gracias a nuestra bibliotecaria Wada, que le mandamos un saludo por habernos dado el lugar y el momento. Además de ella, también queríamos agradecerle a la Radio Parque Patricios por darnos este espacio, porque sin eso sería imposible llevar a cabo el proyecto. También aprovechamos para agradecer a nuestro profesor Vicky y Charlie, que nos ayudaron a la creación del proyecto. Aunque no solo con eso, con varias cosas. Por ejemplo, Vicky este lunes nos acompañó a un encuentro al Banco Ciudad, uno de los más importantes de acá, donde nos dieron una charla sobre la gestión financiera y dejaron hacernos una guía por el museo que hay ahí. Bueno, a mí en lo personal me gustó más la parte de la charla que la del museo. Quizá por todos los datos súper útiles que te entregaban, ahí como lo de la gestión financiera, ahí lo de la historia crediticio, lo de los gastos hormigas, era buenísimo eso. Pero quizá algo que me jugó un poco en contra al momento de evaluar el recorrido que hicimos por el museo fue ahí que tenía un compañero que me mostraba cómo estaba saliendo el sorteo de la Libertadores. O sea, yo también estaba interesado, pero dale, cada 5 segundos me decía, che, está saliendo tal cosa y tal otro. Pero me acuerdo que estaba recontra enojado con los cruces que le podían salir a River. Ahí el tema decía, uy, hay demasiados brasileños, y al resto de los argentinos le salió re fácil, eran 3 del otro lado y River está solo. Sí, a mí me pasó todo lo contrario a vos, o sea, me pareció muy interesante la charla, le di mucho valor a lo que nos dijeron, porque era bastante que nos iba a servir en el futuro, pero a mí me pareció muchísimo más interactiva justamente la parte del museo, la parte final, que había máquina de escribir para que vos puedas probarlas, había como para hacer vestuario, tener un vestuario de todas las cosas, pero nada, encima igual a nuestro compañero lo perdonamos porque hoy es el cumpleaños, así que si está viéndole te mandamos un saludo, pero bueno, a mí también me estaban medio viniendo por el rollo de todos los cruces que iban a tener, sobre todo River y Racing, pero ¿cuáles son los equipos que podría cruzar River? Si Palmeiras le gana a Universitario y River, bueno, pasa a octavos, se encontrarían en cuartos de final. Encima el ganador de cuartos también se podría enfrentar a otro equipo brasileño, como Sao Paulo o Botafogo. Cómo debe estar, encima son equipos... Bravo. Claro, sí, no. Pero bueno, también creo que hay un poco de chance de que un equipo argentino del otro lado de la tabla llegue a la final. O sea, numéricamente hay 3, pero bueno, en este tipo de competiciones en los que uno deja la vida, más siendo competiciones a nivel nacional, multinacional, internacional, uno deja la vida y puede pasar cualquier cosa, como lo vimos hace este fin de semana, ¿no? Claro, igual también podemos hablar de muchas cosas más. Esta semana pasaron muchas cosas. Claro, o sea, fue un fin de bastante movido en cuanto a lo deportivo, ¿no? Sí, por ejemplo, este sábado se jugó la final de la Champions League, que el PSG ganó su primera Champions. Yo hubiera preferido que gane el Inter, la verdad. No es un club por el que simpatice mucho el PSG, y más que nada por la temporada que se venía haciendo Lautaro Martínez, me parece algo muy destacable, pero no sé. Sí, encima iban a ganar el triplete y no terminaron ganando nada. Y bueno, hicieron como medio papelón en la final 5-0, con golazos. Hubo una jugada, el primer gol que mete Hakim fue una jugada colectiva muy buena. Y bueno, eso tampoco quita de que yo también iba más por el Inter, pero no saca que el PSG hizo un partidazo. Sí, obvio, el PSG fue un justo ganador. Pero bueno, quizá algo que destaco del PSG fue el tema del entrenador, ¿no? Es algo que me conmueve mucho, la historia de la hija que perdió, que bueno, los hinchas ahí incluso le hicieron un homenaje con banderines y todo. Así que bueno, bien. Igual eso no fue el único equipo que se consagró campeón este fin de semana, ¿no, Cande? No me van a acordar, ya pasó. Igual, Cande, todavía te queda la Sudamericana.
Sí. Estuvimos hablando de que puede haber muchas vueltas, puede pasar cualquier cosa. Perdón, Candy, por decirte lo de Huracán, pero noticias son noticias. Encima no hay que sacarle mérito a Platense porque es una final que no gana hace más de 100 años. Entonces no hay que sacarle mérito. Y le queremos mandar otro saludo a nuestro compañero de Platense, Lucas. Bien ahí. Y bueno, ojalá que se le dé a Huracán, como dice Octavio, en la Sudamericana, ¿no? La semana pasada también se jugaron los últimos partidos de la fase de la Libertadores. ¿Alguno quiere destacar algún gol, algún momento? Para mí lo que hizo Maravilla fue un escándalo. Los que vieron el gol contra Fortaleza saben bien de lo que estoy hablando. Fue un golazo. Sí, no. La chilena que tiró fue increíble. Y además el de fútbol también corrió la Fórmula 1, ¿no? Sí, este fin de semana se corrió en España, en el circuito de Barcelona, por la 9ª fecha del Campeonato Mundial. Yo escuché que Colapinto volvió a correr. Sí. Colapinto volvió con el equipo Alpine hace 3 fechas en el Gran Premio de Italia de Imola. Y bueno, desde que retomó en la Fórmula 1 le está siendo complicado. No es como que arrancó también como el año pasado con Williams. Tengo que recordar que Alpine es de los mejores equipos. Tiene un auto un poco lento y también tiene problemas de fiabilidad. Claro. Entonces Colapinto ya tiene varios problemas y encima están varios fanáticos argentinos haciendo problemas por las redes sociales. Ahí también le manda mensajes de odio al otro piloto que estaba reemplazando ahora a Franco, Jack Doohan, y es como que no da, ya tiene muchas cosas con las que lidiar y que ahora le sumen esto, que le da mala fama. Para mí se tiene que buscar un buen ambiente en el deporte. Es cierto, es importante mantener el buen ambiente y no solo en el deporte, sino en general. Nosotros en nuestro colegio también tenemos un modo de juego que nos ayuda a jugar sanamente y bueno, y algo competitivo. Claro, sí, es verdad, me hiciste acordar que hace poco se jugó la Copa Luján, que es el torneo de secundario, ¿no? Y bueno, para ponerlos un poco en contexto a los que no saben lo que es la Copa Luján, ya en varios programas se ha mencionado esto. Es un torneo que hace nuestro colegio donde todos los alumnos de primer año hasta quinto de ambas orientaciones juegan ahí un torneo de vóley y de handball. Y nada, pero no es por chicanear a nadie, pero ¿quién ganó este año? En el quinto Economía, y quedamos todos los años que venimos quedando segundos todo el tiempo, y bueno, este año por fin se nos dio. Se nos dio. Bueno, para no irnos del tema, les recuerdo que estamos hablando sobre lo importante que es crear un buen ambiente, o sea, no solo para ámbitos deportivos, sino para cualquier institución o lugar donde socializar. Es por eso que vamos a ir al tema que nos conviene hoy en el día, ¿o no, Facu? Claro, el tema que nos compete lo vamos a usar como ejemplo en nuestra escuela, que creo que muchas también lo tienen, pero se habla mucho del centro de estudiantes, y eso es importante porque nos da a nosotros los alumnos una voz dentro de la escuela y una importancia, ya que podemos organizar y proponer ideas, podemos también trabajar en conjunto con los directivos, capaz. Facu, viste que vos sos vicedirector de centro de estudiantes, así que vos ya tenés un margen, un panorama más amplio de cómo funciona todo eso. Así que te propongo ahora si podés cumplir el rol de entrevistado y bueno, nos explicas más o menos cómo son las funciones que cumple y cómo es. Bueno, el centro de estudiantes, más o menos lo que dije antes, hay unos grupos de alumnos, es un grupo de alumnos que representan cada alumno a su curso, en donde nos juntamos a charlar sobre cosas que pasan dentro de la institución, con profesores o sin profesores entre nosotros, y a proponer quejas o ideas, quejas sobre cualquier cosa, e ideas también sobre proyectos que la escuela tenga, como lo fue la Copa Luján, que se hicieron varias reuniones sobre la Copa Luján y también cambiaron algunas de sus reglamentos, por decirlo de una forma así. Cada vez se va perfeccionando más estas ideas extracurriculares. Y bueno, también esto trae varios beneficios, como tener que la escuela esté más en contacto con los alumnos, tener un poco más, que nosotros tengamos un poco más de voz y que haya una relación más estrecha entre alumno, profesor o rector. ¿Me puedes contar un par de proyectos que tienen ahí en el centro de estudiantes? En el centro estamos creando un proyecto que esto quiero darle créditos a Emma Franco, que es la presidenta del centro de estudiantes, que propuso una revista estudiantil en la que cada alumno tenga su espacio para exponer cosas que le gusten, ya sean a nivel del barrio, que sea una revista de Parque Patricios, que ponga leyendas urbanas,
cosas que escriban ellos en el colegio, investigaciones, etcétera, con el objetivo de básicamente que nos escuchen. Es más, el diario se llama Nuestra Voz y bueno, el objetivo es que se sientan más unidos los cursos también. O sea, mirá que bueno, yo siempre cuando escuchaba el tema de las revistas escolares, es como que lo veía como un concepto muy lejano, ¿no? Ahí como en las películas de los gringos, y es como que es bueno que algo tan interesante como, no sé, una revista, lo podamos aprovechar en nuestra institución, ¿no? Y Facu, ¿qué contenido van a tener la revista? Bueno, la revista mencioné antes que puede haber leyendas urbanas sobre el barrio, algunos chistes, datos curiosos, etcétera. Va a tener una parte de literatura donde los chicos de cursos más bajos puedan poner poemas, textos, cualquier otra cosa. Fotografías van a poder poner, o dibujos o cómics que hagan los alumnos. Y la parte que a mí más me interesa son los trabajos de investigación, que últimamente venimos haciendo un montón, ya sea para exposiciones orales o materias que se dedican 100% a eso. Es más, tuvimos que hacer 3 a lo largo de toda nuestra etapa en secundario. Y para que todos puedan, si es algo copado que investigaste o que tenés, poder subirlo ahí junto a entrevistas, que también va a haber un apartado de entrevistas, y patrocinadores, que estamos en la etapa de buscar patrocinadores, que si quieren estar en esta parte de la revista, estamos buscando patrocinadores que después les vamos a pasar bien el mail si están interesados. ¿Y cómo se les invita a los estudiantes a participar del centro? Mira, yo entré en 2021 al secundario, pero el centro volvió a funcionar post pandemia en 2022. Y me postulé como delegado para ver cómo era el centro, y la verdad que, discúlpeme, pero era un desastre porque recién volvía, había que cambiar un montón de cosas como el estatuto, que el estatuto es la constitución, por decirlo de alguna forma, del centro. Y básicamente como había que cambiar muchas cosas de eso, no nos daban el lugar, no es como que nos daban el lugar, pero no sabíamos bien cómo direccionar las cosas que hacíamos. Pero ahora, después de ser delegado varias veces, me postulé como vice, quedé como vicepresidente, y la verdad que ahora está haciendo todo muchísimo más claro, están todas las cosas claras, y bueno, eso. Che, está bueno que esto se vaya a hacer entre gran parte de la comunidad del colegio, de los estudiantes. Y además de esto, ¿hay alguna otra propuesta en el centro? Yo escuché que estaban organizando una campaña solidaria para el Garraham. Sí, es verdad, es una campaña solidaria, sí. ¿Y qué estaría reclamando el Garraham? Bueno, el Garraham en sí estaría reclamando una recomposición salarial. ¿Por qué? Porque vieron que en nuestro país ahí la inflación es un problema súper constante, entonces es como que va perjudicando a los sueldos, ¿no? Entonces es lo que buscan, bueno, mínimo que se vaya actualizando un poco al acorde a la inflación, ¿no? Porque es como que los deja con menos plata. ¿Y todo esto, cómo planean ayudar el colegio? Nosotros lo escuchamos hace poco, esto que acabas de decir, en la formación de la escuela, lo dijo nuestra profesora Victoria en la formación, y sí, es una lástima, pero nosotros lo que hicimos fue crear justamente los grupos solidarios, que estamos juntando tapitas. No sé si se acuerdan, en primaria y en jardín juntábamos tapitas, que había como un bombo gigante lleno de tapitas algunas veces. Bueno, estamos haciendo eso, el de parte de secundaria por cada curso, y dentro de una semana parece que se va a hacer una reunión para tener más ideas de qué se puede, de qué fechas más en cada mes hacer un acto solidario como más grande, ya sea recolectando juguetes o recolectando pañales o alcohol en gel, etcétera, para poder ayudar más a esta situación. Y bueno, en el colegio pueden ver algunos folletos pegados en las aulas. Pasó la presidenta del centro y pegó los folletos. Qué bueno que ayuden de esta forma. Me acuerdo que cuando pasó lo de Bahía Blanca, los chicos de quinto de literatura querían recaudar tapitas, juguetes y bueno, cosas útiles para ayudar a la gente afectada. Me imagino que habrá sido una situación muy difícil, la que se vio. Lamentablemente hay muchas circunstancias complicadas, no solo en este país, sino en todo el mundo. Con mis compañeros estuvimos hablando sobre las propuestas del centro de estudiantes, qué se puede entender en el estudio que nos da el colegio. Claro, o sea, a mí me pasa muchas veces de que lo que aprendo en el colegio es como que
cómo lo puede aplicar en la vida cotidiana o si tiene alguna verdadera utilidad lo que nos explican y no es solo algo que está plasmado en un papel y que hay que memorizárselo o aprendérselo. Y bueno, a mí también me ha llegado a pasar bastante el tema de preguntarme qué sentido tiene lo que me están enseñando acá. A ver, les pongo una situación, el tema de, a ver, por ejemplo, una clase de biología. Bueno, te tiran varios datos súper útiles, ahí como, bueno, cuántos huesos tiene el cuerpo, tiene 206 huesos, etcétera. Pero después es como que se te olvida, ¿no? ¿Les ha pasado? Sí, no solamente con ese ejemplo, sino con muchas cosas que uno no llega a estudiar. Y bueno, justamente con lo que estaba comentando, el cerebro es como que olvida varios de esos datos que uno se aprende el tiempo suficiente como para aprobar un examen. Pero ¿esto por qué pasa? ¿Por qué es tan complicado? Bueno, la cuestión es que el cerebro es una máquina súper compleja y busca ser eficiente. Entonces todas esas cosas que le resultan complicadas, ¿no? Recordar, bueno, eso como que las desecha porque no las usa cotidianamente. Claro, es como que, no sé si les pasa el hecho de implementar algo y después memorizárselo o sí, justamente memorizárselo y no aprenderlo y como que llega el momento del examen y lo terminás soltando todo y te olvidás completamente del tema. No sé si les pasó alguna vez. Sí, siempre pasa. Pero lo que estás queriendo decir, Tiago, es que tener datos sueltos en tu cabeza es completamente, está todo mal. No, lo que quiero decir es que se puede trabajar aprovechando esta cualidad del cerebro. O sea, lo que busco no es que la gente se aburra y que no sepa dónde está ubicada en el mapa, sino que puedan aprovechar todo esto y, o sea, por ejemplo, ahí todos esos datos ir relacionándolos de una forma donde se puedan acordar y utilizarse mejor. Claro, yo quería hablar también de un análisis que hizo un psicopedagogo que se llama el aprendizaje significativo, que muy resumidamente trata de que nosotros tenemos implementado, aprendimos se generan aprendizajes quieras o no es todo memorización. Entonces a esos aprendizajes se le van sumando las cosas nuevas que vas obteniendo y se crea como aprendizajes más complejos porque vas asociando lo nuevo con algo que ya tenías antes. Entonces como generando un aprendizaje que es más o menos lo que a mí muchas veces me acuerdo de situaciones y me ayudan como a unir todas las cosas. Y bueno, es bueno encontrar lugares donde uno puede aprovechar esta dinámica de que se te presentan situaciones que quizás no son tan lineales como estar frente a un salón ahí prestando atención al profe en el pizarrón tomando apuntes, sino como que se te presentan problemáticas, ¿no? Unas cosas que uno puede solucionar y es como que es más dinámico. Tengo una pregunta, ¿qué otras actividades hay además del centro de estudiantes? Yo me acuerdo que estaba la ONU también, ¿o no? Sí, vos fuiste a la ONU, estos años estuvo la ONU, yo en mi caso no fui, ustedes fueron. Yo tampoco. Yo en este colegio no fui, pero bueno, en mi anterior colegio sí tuve la oportunidad de ir. ¿Y qué era? Y era medio pesado para mí. Claro, yo no puedo opinar, pero creo que se trataba de que te daban un país y vos lo tenías como que desarrollar propuestas para solucionar problemas diplomáticamente, ¿no? Era algo así. Sí, algo así era la dinámica de la ONU. Es como que te presentaban un problema, tal como dijiste, Facu, y bueno, uno tenía que ir arreglando con su delegado, o si eras embajador, están con toda la delegación, con todo tu país. Y bueno, más ejemplos así, por ejemplo, tenemos un proyecto organizacional donde tenemos que hacer un emprendimiento y también tenemos un proyecto de partidos políticos. Sí, me acuerdo que en cuarto año hicimos los partidos políticos. Para los que no sepan lo que es, en cuarto año tenemos que armar partidos políticos dentro de nuestro curso y dar propuestas al gobierno. Nos ayuda a entender de primera mano cómo pueden llegar a funcionar un partido y bueno, aclaro que no tiene ninguna función partidaria, nada de eso. Claro, también como ejemplificando lo que nos pasa este año, una dinámica que no es una clase tradicional, es el emprendimiento que estamos haciendo con una organización que se llama Junior Achievement, algo así. Sí, con Junior, en la que tenemos que implementar todos los conocimientos que tenemos de economía, de contabilidad, de organizaciones,
Y bueno, tenemos que armar justamente una pequeña empresa donde ofrecemos un producto con todos los pasos que eso conlleva, explorar el mercado, realizar costos, precios. Y bueno, está bueno, a mí me gusta mucho la parte de delegación de tareas y la de diferentes departamentos que hay. Sí. Activate así son súper útiles porque nos ayudan a salir del esquema memorizar, aprobar. Por ejemplo, todos estos conceptos que vimos a lo largo de todo el secundario, en economía, en organización, en organizaciones y en contabilidad, bueno, los vamos aplicando ahora. Pero para llegar a implementar dinámicas de este estilo, primero necesitamos la educación convencional, sino que hubiésemos llegado a ese punto. Claro, tenés razón. La sociedad entera evolucionó bastante en ese aspecto, desde el surgimiento de escuelas, y bueno, bajaron muchísimo las tasas de analfabetismo en comparación a otros siglos. Tenemos que estar agradecidos de poder estar en este punto y no hay que aflojar con la educación, que es uno de los pilares más importantes del país. Bueno, esto fue todo, queridos oyentes. Ojalá les haya gustado nuestro programa de radio de hoy. Queremos agradecer a Radio Parque Patricios nuevamente, ya que sin ellos todo esto no hubiese sido posible. Muchas gracias y nos veremos en la próxima. No se olviden de seguir sintonizando porque de los Parques de los Patricios, porque ahora viene otro grupo. La otra rama, falta literatura, entonces sigan sintonizando que esto de la Radio Luján no va a terminar ahora. Mañanas con el café me viene a despertar, me trae el desayuno a la cama. No existe nadie como su mamá, no existe nadie como mi mamá. Mi vieja es una jubilada, toda su vida laburó sin parar, toda su vida, toda su vida, toda su vida laburó sin parar. Toda su vida laburó sin parar. Nadie se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Mi vieja va a la plaza con pancartas, con las pancartas que yo mismo le armé. Ella protesta porque ya está harta de que la afanen una y otra vez. De que la afanen una y otra vez. En una de las manifestaciones vino la cana y se la quiso llevar. Por reclamar lo que le corresponde, se vuelve loco, los quiere matar. Me vuelvo loco y los quiero matar. Nadie se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Nadie se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Desde el sur de la ciudad, donde el tango siempre está la voz que te anima con la nota que ilumina. FM 90.
Radio Parque, Patricios fuerte en el dial, siempre presente, como el sol en el poniente. Oh, Radio Parque, Patricios, el ritmo en tus audífonos, acompañando corazones en todas direcciones. Cada canción un abrazo que nos llega sin retraso. Oídos atentos a la voz que sabe que es. Desde la mañana hasta la noche conectados sin reproche, la mejor música sin parar, aquí la magia es real. Oh, Radio Parque, Patricios, el ritmo en tus audífonos, acompañando corazones en todas direcciones. Desde la mañana hasta la noche, conectados sin reproche, la mejor música sin parar, aquí la magia es real. Esta radio que te informa y entretiene es integrante de la Red Federal de Arbia, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina, www.arbia.org.ar. Buenos días, buenas tardes, somos UFL, Última Frecuencia Literaria, alumnos de Quinta Literatura con temáticas completamente distintas para ustedes, nuestros oyentes. Yo soy Villala Martina. Yo soy Inés Azcárraga. Yo soy Tiago Ortiz. En este segmento nuestro nombre es Historias de Asfalto, debido a que tenemos una propuesta muy interesante la cual desarrollaremos radio a radio. Y nos gustaría que ustedes piensen en su barrio, en su historia, etc. Y nosotros desde acá los vamos a ayudar a conocer mucho más allá de sus calles, pero desde nuestra mirada literaria, focalizando en el día de hoy en Parque Patricios. Le doy pie a mi queridísima compañera Inés, que les va a dar un poco de datos históricos, algo muy interesante para introducirlos a este bello barrio. Muchas gracias, Martín. Para esto nos remontamos a fines del siglo XIX. Una amplia zona al sur de la ciudad recibía el nombre de Corrales Viejos. Esto se relacionaba con que los únicos mataderos de la ciudad, que residían en el actual Parque España, se trasladaron hacia el oeste, específicamente a la intersección de Caseros y Monteagudo. Los corrales fueron inaugurados en noviembre de 1872. Allá... un poquito lejos. Un poquitito lejos, me parece. Estamos cerca, por suerte, ¿no? Teniendo la avenida Caseros como borde y solamente 2 caminos que dirigían hacia el norte. Así que imaginémonos lo despoblado que estaba esto. Claro, suele pasar mucho que cuando cuentan datos del barrio, cosas así, como que no se pone mucho en contexto... de qué momentos estamos hablando, como que no se piensa en, esto pasaba en tal momento, esto otro. Tienen que pensar e imaginarse cómo era la situación, la vida en ese tal entonces, y nosotros estamos tratando con nuestra Inés, que básicamente acá es la especialista en historia, la que les dice, no, en esta época pasaba esto. Así que, claro. Perdón Inés, te interrumpí. No, en absoluto. Bueno, ¿en dónde me había quedado? Nos contabas un poco de la avenida Caseros que como borde, de que tenía La Rioja y Urquiza como únicas calles de ese momento. Bueno, los alrededores del matadero eran en un primer momento rurales, hasta que vino el gran flujo migratorio, que hablamos en el programa pasado, no sé si nos escucharon, que lo pobló definitivamente. Los inmigrantes fueron ocupando varios puestos de operarios y jornaleros en las chancherías, herrerías y corralones. Y sus alrededores se llenaron de construcciones precarias, muchas de ellas viviendas, muchas de ellas hechas con los materiales de residuos que sobraban del matadero, con chapa y otros materiales de desecho que, bueno, como dije, abundaban por la zona. Claro.
Bueno, estas viviendas específicas se las llamaban chalets de lata. Justamente... ¿Cómo? Chalets de lata. ¿Por qué? Porque eran una característica distintiva del barrio, ¿viste? Estaban hechas con muchos de los desechos del matadero que acabo de mencionar recién. Sí. Y bueno, era como una manera que tenía la gente que vivía en las quintas de referirse a una zona específica del barrio. Porque Parque Patricios, recordemos, siempre fue una zona residencial y comercial. Específicamente se dividía en esta parte de los chalets de lata y de las quintas. Que Como la parte, en vez de decir la parte media clase baja, decían lo de los chalets, pero de lata. Claro. Era su manera de decir la villa en el claro. En el 1800, ¿viste? Bueno, tenemos gente muy importante que vivió en Parque Patricios, como la familia Escalada. Ah, claro. ¿Quiénes son los Escalada? ¿Nos acordamos de quiénes son los Escalada? ¿Quiénes son los Escalada? ¿Quiénes son, Inés? Tenemos a Remedios de Escalada, la más conocida. Claro. ¿Y quién era Remedios Escalada? La mujer del general San Martín, pero por supuesto. También le tenemos como vecino de Parque Patricios a Tomás Espora. ¿Quién era Tomás Espora? Marti, ¿vos sabés? Saben que yo conozco a Tomás Espora. Era tu amigo. Era mi amigo personal. No, ojalá. Pero Tomás Espora fue un marino militar corsario que alcanzó el rango de coronel de marina y actuó en las guerras de la... Actuó no, sino que estuvo en las guerras de la independencia y en la de Brasil. Fue el primer argentino que dio dar la vuelta al mundo. Esa. Sí, me costó un poquito. Pero bueno, nació. Me recuerda a otro vecino, ¿no? Espera, que yo tengo que decir cuándo nació. Vamos más adelante. ¿Vos sabés cuándo nació? ¿Tomás Espora? No, soy ignorante, Marta. Claro, somos ignorantes de vuelta. Bueno, nació el 19 de septiembre de 1800 y falleció un 25 de julio de 1835. Tengan en cuenta que esta persona dio la vuelta al mundo y fue el primer argentino. O sea, no le fue la primera persona, pero sí el primer argentino. O sea, era una persona que tenía presencia. Claro. Lo que queríamos hoy, un cheto. Y vivió en Parque Patricios. Era de Parque Patricios. Vamos, Parque Patricios, chicos. Bueno, volviendo al tema, este estilo de construcción informal y los desechos de los antiguos mataderos hicieron que esta área específica de Parque Patricios recibiera el nombre de Barrio de Latas, que lo podemos encontrar mencionado en algún que otro tango, como por ejemplo Parque Patricios, un tango de Francisco Lomuto, muy lindo que menciona, cito... Parque Patricios, querido rincón porteño, barriado de mis ensueños, refugio de mi niñez. El progreso te ha cambiado con su rara arquitectura, llevándose la hermosura que tuvo tu sencillez. Tantas noches de alegría, al son de una serenata, en tu casita de lata se vio encender el farol. Ay, qué buena memoria. Es muy tierno, sí, me encanta ese tango, es buenísimo. Escúchenlo, Francisco Lomuto. Es lindo como no solo el barrio, sino que la poesía y todas esas cosas, las canciones nos pueden llevar más allá. Imagínate, Inés, te recito media canción de memoria porque la marcó en algún punto y se la acuerda porque le encanta, ¿no? Totalmente, es la pasión por el barrio, es la identidad por mi barrio y el amor, ¿no? Forma parte de mi identidad y es lo que genera el barrio en uno, ¿no? Claro, es el barrio donde uno nació. Nosotros, por lo tanto, la radio está en Parque Patricios, nuestra escuela está en Parque Patricios, entonces es un lugar que a nosotros nos llega mucho, nos mueve un montón. Bueno, ¿saben qué? Me dicen por cucaracha que Inés tiene un dato muy curioso y muy poco conocido respecto a Parque Patricios. Siguiendo con el tema de los barrios, es muy común referirse o que la gente más grande sepa que a Parque Patricios se lo llamaba por Barrio de Latas, pero también se lo conocía como el Barrio de las Ranas. Barrio de las Ranas, ¿por qué Barrio de las Ranas? Porque, además de los mataderos, albergaba muchas extensiones de terreno anegadizo. Es como una laguna que atraía la fauna de las ranas y otros bichitos. Específicamente en los límites con Pompeya, más en el bajo de Parque Patricios. Bueno, estos insectos barra bichitos, habitaban este límite que tenía con Pompeya, entonces fue como otra manera de delimitar esta zona de Parque Patricios. ¿Vieron como Palermo, que tiene como 30 subdivisiones? Palermo Soho, Palermo Hollywood. Bueno, eso pasaba en Parque Patricios, pero con otros nombres. Bueno, o decir Nordelta hay carpinchos. Claro. Acá eran ranas. Totalmente. Además, rana era un término del lunfardo que se refería a personas hábiles, astutas y con características que se asociaban a los habitantes de esa época. Claro. Esa área, ¿viste? Toda la gente que estaba por ahí era muy canchera, se la sabía toda. Vamos, Parque Patricios. Vamos, Parque Patricios. Pensar que pasamos de quizás los ignorantes de Boedo a las ranas intelectuales de Parque Patricios. Somos las ranas, no, las ranas vivas de Parque Patricios. Las ranas vivas de Parque Patricios, perdón.
perdón. Porque, ojo, somos rastutos nosotros. Claro, ojo. ¿Sabes qué? Tengo una pequeña pregunta, ¿no? Decime. Me mencionaste como mucho de la historia, de las cosas que había, pero no me mencionaste algo que usualmente es lo primero que se te viene a la cabeza, o quizás no, pero es como muy si sos primera pregunta. Claro, si sos un ignorante huevo como yo, se te viene a la cabeza esta pregunta, ¿no? Entonces, ¿por qué se llama Parque Patricios? O sea, para empezar, es como la pregunta del base, millón. Claro, la pregunta del millón. ¿Por qué se llama Parque Patricios? Por $1.000.000. A ver, quiero saber. No, me gano yo el millón, ¿eh? Quiero saber. Bueno, y ahora todos se van a ganar el millón. Bueno, resulta que, como les mencioné antes, teníamos un sector de vecinos que eran los que vivían en las quintas, o sea, los Escalada, los Espora, que se quejaban bastante por el movimiento del matadero. Recordemos esto, Parque Patricios, lo que hoy es el parque, antes era un matadero. Por ende teníamos muchos desechos, mucho mal olor, que a la gente de las quintas claramente no le gustaba. Claro, eso un poco también designa el tipo de gente que había por esa zona, ¿no? Y al irse ese tipo de gente, justamente por... un tipo de gente, suena muy despectivo. Al irse la gente que trabajaba en el lugar y que estaba acostumbrada a ese estilo de vida, por supuesto a la gente chetana como que mucho no le involucraba. Decía, no, bueno. Claro, no. Yo cerca de este no quiero estar. Claro, yo de este terreno para allá. Totalmente. Entonces empezaron a quejarse con los de la municipalidad y se llegó a la conclusión de que los mataderos y el zoológico del sur... No, mira. ¿Sabían que había un zoológico en Parque Patricios? No, me parece que me olvidé de contarlo. No, sí, no, yo no sabía. Pues yo no estaba enterada ni que había un zoológico acá en Parque Patricios y mucho menos antes. Acá, en la intersección de Caseros y Almafuerte, residía el zoológico del sur. Todos conocemos el sol. El sol sí lo conocemos todos, creo. Me parece. No, el zoológico que está por allá en Palermo y no me acuerdo las calles, pero que está por Palermo, lo conocemos todos. El único zoológico que había, que ya no está. Que ni siquiera está. Pero bueno, en su momento, en sus años de gloria, era tan concurrido que no abastecía la cantidad de gente que iba a ese zoológico. Entonces, la gente de la municipalidad dijo, bueno, ok, vamos a extender esto y lo vamos a traer al sur. Porque la gente proyectaba mucho en el sur antes. Claro. Entonces, lo trajeron para acá, para Parque Patricios. Pero también, como era una zona muy linda, como que decidieron... Sí, o sea, tenías un ex matadero al lado, como que en una zona de... Claro, vamos al zoológico con la familia. Claro, vamos a tomarnos un mate con el chancho que está muerto acá al lado. Claro. Bueno, la gente... Con el olor hermoso que había en la zona. Totalmente. A la gente esto mucho no le gustaba, sobre todo a la gente de las quintas. Entonces la municipalidad decide trasladar el zoológico junto con los mataderos. El zoológico, bueno, directamente nos quedamos con el de Palermo y los mataderos se fueron al barrio de Mataderos, claro, precisamente. Y en su lugar se decide crear un parque público, específicamente en las intersecciones de lo que hoy conocemos como Caseros, Monteagudo, Peperi y Favaloro. Bueno, a este parque se le dio el nombre de Parque de los Patricios. ¿Sabemos quiénes son los patricios? Y la verdad que yo sigo siendo un ignorante de Boedo. ¿Seguís siendo de Boedo? Claro, yo sigo siendo de Boedo, entonces desconozco. Te tengo que ¿Vos, Thiago, sabes? No tengo idea. Otro ignorante de Boedo. Otro ignorante de Boedo. ¿A ustedes les parece? El único patricio que conozco yo de Parque Patricio es el Pato Toranzo, el de Huracán. Después no conozco ningún otro patricio. Después nos puedes contar un poco más de eso. Y bueno, dale. Lo dejamos para más tarde. Volviendo al tema. Los patricios reciben el nombre de Parque de los Patricios por el regimiento de los patricios, que fue un regimiento que creó Cornelio Saavedra por allá en las invasiones inglesas. Bueno, este regimiento nos ayudó un montón justamente para defendernos contra los ingleses. Precisamente eran milicias, que recordemos lo que eran milicias, eran gente, precisamente criollos, muy poco instruidos en lo militar, que empezaban a defender con lo poco que tenían. Bueno, justamente la municipalidad decide hacerles un honor llevando su nombre a este parque, recibiendo el nombre de Parque de los Patricios. Y bueno, como cualquier zona grande, es como la referencia que tiene uno de la zona, ¿entendés? Claro. Por ejemplo, cuando yo quiero ir a tal lugar, digo, bueno, no sé, Marti, estoy en Parque Patricios. Sí. Y empezó a darle nombre a sus alrededores de la zona. Sí, y recibió el nombre de Parque Patricios. No hay mucha ciencia detrás. Claro, es como, no sé, Capital el centro, centro, microcentro, el Obelisco, ponele. Tenés como un referente básico acá, es Parque de los Patricios, que usualmente mucha gente como que confunde cómo es el nombre de Parque Patricios, porque algunos dicen Parque de los Patricios, no se llama así, no, es el nombre del parque, no del lugar, el lugar es Parque Patricios. Claro. Pero bueno, es como...
Claro, no hay mucha ciencia. El barrio se llama así porque el parque se llama Parque de los Patricios. Claro. No hay mucho detrás. Bueno, pero sí hay mucho detrás del nombre del parque, o sea que sí hay bastante. Hay mucho detrás de nuestra historia. Es otra cosa. Claro. Con el tiempo se desarrolló como un barrio residencial, que ya lo era, pero se extendió mucho más con la creación de las Torres de Mateu y las de Salcedo. Que ¿sabemos quién vivió en las Torres de Salcedo? ¿Quién vivió en las Torres de Salcedo? Me parece que ustedes lo saben. Yo lo sé. Un exalumno del colegio Nuestra Señora de Luján. No te lo puedo creer. Es un personaje que está muy pegado. Muy pegado a las redes y además está como muy activo, digamos. Se lo nombra mucho. De hecho, muchas de sus palabras, de sus... ¿Cómo se llama? De sus adjetivos calificativos han sido muy utilizados en el lunfardo y se llama Martín Sirio. Totalmente. De hecho, como dato curioso, fue a nuestro colegio también. Así que, dato de color. O sea, un par de profesores nuestros lo estuvieron como alumnos. Una cosa muy flashera. Es muy loco pensar que hay gente famosa que cruzó como por nuestras calles, ¿entiendes? Como que vivió nuestra misma experiencia. Estuvo en nuestra misma aula, ¿entendés? Claro, no sé si en nuestra misma aula, pero por ahí anduvo. Claro, por los pasillos. Claro, bueno, y después igual vamos a hablar de esa gente. Después vamos a hablar de los personajes destacados. De esos personajes destacados que no son pocos. O sea, Parque Patricios es realmente la cuna de muchos de los personajes destacados de Argentina. Y en varios sectores encima. Tenemos gente deportista, tenemos gente artista. Es muy amplia la carta de gente que viene de Parque Patricios. Increíble. Cerrando con la historia del parque. Volviendo y cerrando. Le vamos por las ramas, esto es divino. Actualmente es un espacio de una rica oferta comercial. Nos damos cuenta que estos últimos años Parque Patricios recibió muchas empresas como Accenture. La jefatura de la ciudad de Buenos Aires se encuentra enfrente del parque. Lo tenemos a Macri ahí a 2 cuadras. Y otras empresas como Megathlon, Starbucks, como que hay mucho movimiento. Se está plasmando mucho el movimiento en el sur. Totalmente. Está creciendo mucho nuestro barrio. Es una alegría. ¿Y saben por qué también creció dentro de Parque Patricios? La pasión por el fútbol. ¿Por qué, Martín? ¿Por qué? Yo no sabría decirle. ¿Saben quién sabe decirle? Tiago. Lee la palabra. Llegó mi momento. Vamos, Tiago. Bueno, se prepara. Acá les paso a contar la historia de ¿cómo se dice? El emblema principal, por lo menos en el fútbol, el Club Atlético Huracán, que es del Parque Patricio. Acá les paso a explicar bien cómo es la historia. Miren, el 25 de mayo de 1903... 25 de mayo, vamos. Sí, siempre patriota, vamos, Parque Patricios. Bueno, volviendo. Bueno. 25 de mayo de 1903, un grupo de chicos de Nueva Pompeya deciden crear un club llamado Los Chiquitos de Pompeya, que también que en el 1907 cambió su nombre a Verde Esperanza y no pierde. Así, tuvieron ese nombre hasta 1908, específicamente el 1 de noviembre, porque gracias a una asamblea y a ¿cómo era? Bueno, una asamblea comandada por José Laguna, el primer presidente de la historia del globo, de Huracán, se cambió el nombre a Club Atlético Huracán y pasó a tener los míticos colores que tiene, rojo y blanco, y a tener el escudo que tiene con la imagen de un globo. Y Tiago, ¿por qué el símbolo de Huracán es un globito? Se debe gracias al señor Jorge Newbery, que fue vos que sabés la historia, solamente lo tenés muy visto, ¿no? Sí, Jorge Newbery, ubicamos la calle, lo ubicamos a Newbery como el aeropuerto. Qué genial, Mar. También como el aeropuerto, también por la persona que era Newbery. Fue el primer piloto, uno de los primeros aviadores, pionero en esa rama acá en la Argentina. Había tenido muchos estudios en Europa, es por eso que trae todo lo que tiene que ver con la aviación acá en la Argentina. Fue la primera persona en hacer en cruzar el Río de la Plata con un globo aerostático. Y era muy polifacético, además de ser... ¿Y qué tiene que ver eso con Huracán? Tienes razón, me estoy viendo. Mira, con Huracán tiene que ver Newbery porque gracias a él se
él creó el globo llamado el Huracán, y gracias al Huracán se dio el nombre al club. Gracias a ese globo aerostático se le puso el nombre al club, y los míticos colores fueron rojo y blanco porque el globo era de rojo y blanco también. Claro. Mucha vuelta que darle. Claro. Newbery, como dije, era muy polifacético y tenía un montón de amigos en un montón de rubros, entre ellos el deporte. Y uno de los amigos de Newbery vio la hazaña que hizo él y dijo, no, esto es increíble, lo tengo que... tengo que armar un club en su lugar. Claro. No era tan así, pero ustedes me entienden. No, pero lo tengo que homenajear de alguna manera. Y justo estaba surgiendo este club, no era muy conocido, como dijimos, y dijo, bueno, ok, al menos lo voy a homenajear acá. Y no nos esperamos que el club iba a crecer tanto. Bueno. Vamos al globo. Aguanta el globo. Vamos al globo. Bueno, volviendo. Ahora, Newbery, gracias al club que tomó el nombre El Huracán y llamándose Club Atlético Huracán, los colores, todo, el club lo reconoció y lo hizo en mayo de 1911, lo hizo primer socio honorario y también lo convirtieron en el primer presidente honorario. Vamos. Y ¿qué más? Y que ¿saben una historia curiosa de Newbery? A ver. Miren, en el año 1914, cuando Huracán ascendió a Primera División, le mandó una carta a él, que creo que estaba en Europa, en alguno de esos lados, le mandó una carta diciéndole... Por algún lado andaba. Por algún lado, pero no, en Argentina creo que no está. Bueno, le mandó una carta diciéndole, lo hemos conseguido, el Club Atlético Huracán logró ascender 3 categorías hasta llegar a Primera División, como las 3 repúblicas que cruzaste con tu globo, que eso hace referencia a cuando el señor Jorge Newbery cruzó la República Argentina, Uruguaya y Brasilera, donde fue esta última donde aterrizó en el año 1911, creo que fue 1911. Tenía razón, qué grande Newbery. Una persona muy polifacética. Bueno, ¿saben qué? Esto es UFL, Última Frecuencia Literaria, y nos estamos yendo un poco de las ramas, estamos hablando como muy general justamente porque es Parque Patricios, nos dimos este permitido porque es nuestra historia. Porque es nuestra historia, es nuestro barrio, es el radio, es el barrio de donde sale esta radio, @r.parquepatricios. Tiene una historia muy buena Parque Patricios, muy interesante. Claro. Tenemos mucho de qué hablar. en Instagram. Bueno, no importa eso después. Bueno, sí, quieren espacio publicitario. Sí, yo publicito la radio, que es @r.parquepatricios en Instagram, y también la de nuestro colegio, que es @Radio Luján con /N, todo junto. Y bueno, volviendo Fin del espacio publicitario. A la literatura, a lo que nos corresponde en el día de hoy. Como les decía, nos dimos este permitido porque es nuestro barrio, donde estamos nosotros, donde está nuestra escuela. Y por eso quería mencionarles, no dejar de mencionarles, a Marta Salotti. ¿Alguno sabe quién es Marta Salotti? ¿Quién es Marta Salotti? Yo no tengo ni idea. A ver, madre, explícame. Me sorprende que sepas tanto de fútbol y no de Marta Salotti. ¿Viste? Así son. Así son. No tiene nada que ver Marta Salotti con el fútbol, pero... Salotti... Pero sí con Parque Patricios. Claro, pero sí con Parque Patricios. Fue una educadora, escritora y narradora oral argentina. Nació en Buenos Aires en 1899 y su vida estuvo profundamente dedicada a la enseñanza, a la promoción de la lectura y el desarrollo de la literatura infantil argentina. Salotti fue discípula directa de Rosario Vera Peñasola, una de las grandes reformistas de la educación argentina. Tomó su legado y lo profundizó. Se enfocó especialmente en el valor de la palabra hablada y escrita como herramientas fundamentales de la información, defensora de la lectura en voz alta, de los cuentos contados con emoción y del contacto temprano a los niños con la literatura. A ver, en este momento era común, pero no tanto esto de, por ejemplo, lo que se hace como pan de cada día en la escuela ahora, en el colegio nuestro, decir, bueno, a ver, Ine, léeme el párrafo 7. Ella remarcó la importancia de que cada uno tuviera una participación en la lectura oral y cómo impactaba mucho en nuestro aprendizaje, ¿no? Sí, o sea, ayuda un montón a los chicos a integrar la información. Con Marti decíamos que la voz no corre al mismo tiempo que la cabeza. Claro. Y es una manera de que las dos puedan hacerlo al mismo tiempo y de esa manera integrar esa información de manera mucho más efectiva. Claro, hay algo con la lectura que es muy curioso, que muchas veces la mejor lectura como en voz alta es cuando tu cabeza va mucho más rápido
que tu voz. Justamente porque vos lees, bueno, no sé, dice, hola, ¿cómo estás? Tu cabeza ya procesó el cómo estás, pero tu boca va diciendo, hola, ¿cómo estás? Les estoy dando un ejemplo muy simple, ¿no? Pero en la lectura en alzavoz eso es muy, muy importante porque si no te vas a trabar en cada palabra que decís. Y tener una persona que profundizó en este tema y quiso explayarse y destacar la importancia de esto en aquella época es mucho, muy importante. O sea, imagínate lo importante que es ahora y lo común que tenemos esto. O sea, esto da paso a que veamos lo importante que es. O sea, como dijo Marty, es el pan de cada día. Es impensado que un profesor o un maestro no pueda enseñar de esta manera. Claro, y ¿saben qué? Ella justamente dirigió el emblemático Instituto de Félix Bernasconi, que es el espacio verdadero, cultural y pedagógico de Parque Patricios. ¿Qué? Vamos, Berna. Vamos, Bernasconi. Justamente fomentó las bibliotecas vivas, las actividades de narración oral con alumnos, las ferias del libro, encuentros entre docentes y escritores. O sea, bajo su dirección, Bernasconi dejó de ser solo una escuela y se convirtió en una usina del pensamiento pedagógico y literario. Se convirtió, o sea, el vínculo de Salotti es una figura esencial dentro de este barrio, básicamente. Una genia prácticamente, porque además de innovar en la educación, y formó parte del crecimiento de nuestro barrio. O sea, tener una institución que crezca de esta manera e innove así en nuestro barrio es parte del crecimiento de tal. Uh-huh. Y hablando de personajes destacados y que dijimos que los íbamos a mencionar, que te mencionó uno por el aire. Yo mencioné a Martín Sirio. Mencioné a Martín Sirio. Queremos darle como una mención especial a un par de personajes destacados antes de cerrar con esta temática, ¿no? Vamos a, que no sé quién quiere empezar, acá tenemos varios y estamos como, tenemos bueno, yo empiezo, no yo. Tenemos deportistas, tenemos artistas, chicos, no se peleen. No se peleen. Si quieren comienzo yo, que una de mis cosas favoritas, por si no sabían, a mí me gusta mucho la Fórmula 1. Y alguien que vivió en Parque Patricios y estuvo en la Fórmula 1, ¿quién fue, Martí? ¿Quién fue? ¿Y quién es el único piloto reconocidísimo? Soy una ignorante de bodeo todavía. Todavía siguen siendo ignorantes de bodeo. Edúcame. Dios mío. Juan Manuel Fangio. No puede ser. Aplausos. Bueno, Juan Manuel Fangio nació el 24 de junio de 1911 y falleció en 1995, un 17 de julio. Vivió entre los 60 y los 70 en Parque Patricios, específicamente en, doxamos a Fangio, del pasado, en Caseros al 2967. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es qué Fangio? Bueno, qué bien. No. Fangio es el piloto de automovilismo argentino que llevó a la Fórmula 1, es considerado uno de los especialistas como el más destacado de todos los tiempos y fue uno de los únicos entre los 26 pilotos que logró un Gran Chelem. ¿Qué es un Gran Chelem? ¿Un Gran Chelem? ¿No saben qué es un Gran Chelem, chicos? Bueno, yo soy ignorante. Un Gran Chelem es lograr la pole position en la clasificación, ganar la carrera y hacer la vuelta más rápida, liderar todas las vueltas. Eso es como 5 cosas a la vez que es casi imposible. Una cosa impresionante. De Parque Patricios para el mundo. Totalmente. ¿Quieren mencionar algún personajito rápido antes de irnos? Claramente, siguiendo con los deportistas, tenemos a Ringo Bonavena, por favor. Oscar Ringo Bonavena, boxeador de peso pesado, empezó trabajando como vendedor de la línea Coca-Cola fuera del Palacio Ducó. Y curiosamente, inició su vida como boxeador en San Lorenzo. ¿Ustedes pueden creer? No. No, fuera de joda, no. Yo pensé que toda su vida la hizo en PP. No, justamente se mandó un par de macanas en San Lorenzo, lo echaron y se fue a Parque Patricios, donde empezó su carrera como boxeador amateur, le fue bastante bien, y decidió seguirla en Estados Unidos, donde se hizo muy conocido, abarcó una vida profesional muy, muy conocida. Y bueno, como bien dije, se lo conoce como Ringo Bonavena, en realidad se llama Oscar. ¿Y por qué se llama Ringo? Sí, se llama Oscar, nada que ver. Bueno, Ringo, porque como les dije, él cuando se fue a Estados Unidos empezó a ser bastante conocido porque le iba re bien. Mira. Bueno, entonces, un día estaba saliendo de un entrenamiento, se cruza con un par de muchachas y las chicas eran bastante fans de él y le piden autógrafos al nombre de Ringo. Y él se queda como, ¿Ringo? ¿Quién es Ringo? No, resulta que lo habían confundido con Ringo Starr, el baterista de los Beatles. Mira. Y desde ahí se lo empezó a conocer como Ringo Bonavena.
Wow. Bueno, hay muchos otros personajes que no vamos a alcanzar a mencionarlos todos, porque como les dijimos, Parque Patricios es una cuna de personajes destacados, que ustedes no saben una idea de la enorme lista que tenemos. Si quieren les mostramos los 15 papeles de que tenemos. Pero bueno, les queríamos decir que Parque Patricios es más que un barrio, es historia, es lucha, es pasión. Creció con tango, con literatura, y todavía hoy se siente el espíritu en cada esquina. Sus calles hablan de ello, entre el fileteado porteño y personajes destacados. Así que, nada, Nina. Bueno, por supuesto, les queremos dar las gracias a nuestros oyentes, a nuestros profesores, Victoria Sosa y Carlos Raufetti, por supuesto, a nuestros compañeros. Y bueno, gracias por estar. No se pierdan de los próximos programas de Historias del Asfalto y, por supuesto, mucho menos de UFL. Muchas gracias. Muchas gracias. El día que te conocí, ese día supe que yo mataría por ti. Te pido perdón si un día me perdí, pero vos siempre podés confiar en mí. Esa noche fue un escándalo, te vomité un fernet en el pantalón. Perdón que no te pedí perdón, pero la pasamos bárbaro. Legislatura porteña. Entérate de todo lo